que les va a servir también un poco para conectar con lo que han visto en historia. ¿Mm? ¿Vale? Si les parece, creo que éramos 8 o así, 9. Esperamos un momentito, 2, 3 minutos y les explico un poquito lo que hay. A pesar de que voy a empezar por el marco histórico y conceptual, que ya vais a ver que es un poquito largo, frente a lo que hacemos normalmente con los otros, Lucía, a pesar de que vais a ver que el marco histórico y conceptual es largo con respecto a todo lo que hemos visto hasta este momento, quizás yo les hablé un poco más en Grecia, ¿no? Eh, bueno, y un poquito con Renacimiento moderna. Aquí sí que vamos a hablar más del marco histórico y conceptual, porque al mismo van a ser cosas que ustedes en algún momento van a poder utilizar eh, en el propio desarrollo de las preguntas de Marx. Recuerden esto, por favor, no lo pongan separado. Yo se los doy separado porque sería muy confuso meter todo esto para ustedes, quiero decir. Eh, Sería muy confuso meter esto en lo que es el desarrollo, ¿no? De Marx. Pero obviamente todo esto influye en el desarrollo de su teoría, o sea que podría ir en cualquier lugar, bueno, adecuado, ¿no? Para que tuviera un hilo la redacción de la filosofía marxista. Hay gente, les aviso, para que lo sepan desde ahora, que a veces no habla de filosofía marxista, sino de filosofía marxiana con X, porque, le digo, para que lo sepan por si alguna vez encuentran la distinción o la palabra, las filosofías marxistas o las corrientes marxistas serían corrientes que surgen a partir de la teoría de Marx y se hablaría de filosofía o corriente marxiana, digamos, el propio pensamiento de Marx, no los derivados de el pensamiento de Marx. Les digo porque en ocasiones les puede aparecer, no conmigo, pero sí les puede aparecer esta distinción, que no piensen que es un chiste o una cosa así por el estilo, un juego de palabras por lo de marciano, ¿no? Y marxiano. Entonces, si se fijan, de lo que vamos a hablar es básicamente de dos cosas en el marco histórico y conceptual, ¿no? De la filosofía marxista, que es de la revolución industrial y del movimiento obrero, perdón, que además ayer, bueno, lo tenía en castellano, ya lo pasé a gallego para que me sirviera para el año. Probablemente haya algún error, porque visteis el día así de locura, ¿no? Que fue ayer. Bueno, normalmente ustedes no lo ven, ¿no? Porque está por detrás del trabajo nuestro. En este caso sí, porque sois tutorandos, ¿no? Y tutorandas, y yo les iba mandando las cosas. Eh, pero les decía que pude terminar hasta aquí y no pude seguir con otras cosas que quería, ¿no? Lo que vamos a hacer es hablar e intentar hablar de lo que es la revolución industrial y el movimiento obrero y cómo eso es importante en la filosofía marxista, es determinante, ¿vale? Y lo vais a ver después en el desarrollo de la filosofía. Ya intento aquí tender los puentes, lo de siempre, ¿no? Para que luego lo relacionen con los desarrollos que él hace y la triple influencia que va a recibir la teoría marxista, que no surge de la nada. No solo no surge de la nada históricamente, socialmente, económicamente, por eso tenemos que ver la revolución industrial y el movimiento obrero, sino que surge de algo también a nivel filosófico, ¿no? Surge en medio de lo que es el desarrollo y la influencia de la filosofía hegeliana. Ya vamos a ver de qué influencia de la filosofía hegeliana surge también del socialismo utópico francés. Bueno, Marx es alemán, aunque él termina muriendo en Londres, ¿vale? Eh, y él entra en contacto con digamos, un desarrollo de la filosofía hegeliana, que es la izquierda hegeliana, también en su paso por Francia, porque, bueno, lo echaron de varios lugares lo exiliaron, vamos, ¿no? De varios lugares por
sus actividades políticas, vamos a dejarlo así, ¿no? Porque fueron de diferente tipo. Él era un revolucionario, algunos lo veían como un agitador político, entonces, bueno, pues se tuvo que ir de Alemania, se fue a Francia, Bélgica, bueno, estuvo en diferentes lugares, al final terminó en Londres. Y cuando estuvo en Francia, digamos que pudo conocer, entre otras cosas, lo que él llamó socialismo utópico, ¿no? Tenemos ahí a Saint-Simon, a Fourier, a Proudhon, etcétera, ¿no? Y finalmente termina pudiendo conocer bien lo que es la economía política inglesa, y vais a ver cómo esa triple influencia va a ser muy importante en el desarrollo de su teoría, ¿vale? Exactamente, Lucía. La filosofía hegeliana es eso que me preguntaste y que yo te expliqué. Vamos a ver un poquito más de lo que yo te expliqué, porque vamos a ver algo muy poco. Yo no les voy a explicar filosofía hegeliana porque eso sería un disparate, pero sí les voy a explicar cuatro cosas básicas, lo que digo siempre, cuatro titulares, ¿no? De lo que es la filosofía hegeliana. La filosofía hegeliana, ya les avanzo ahora porque vamos a entrar dentro de poco, está catalogada, vamos, como idealismo absoluto. Ustedes saben, porque acabamos de terminar con esto, que hablamos de idealismo en Kant, ¿no? Es una de las maneras, el idealismo trascendental, ¿no? De catalogar la filosofía kantiana. Digamos que empieza ahí, ¿no? Esa nueva corriente. Luego pasa por otras fases, hay otra gente que se va incorporando de diferente manera a alemana, ¿no? A esa manera de hacer filosofía que es el idealismo, que es como por ejemplo Fichte, que te hablé de él, y, perdón, y digamos que el culmen ya del idealismo, ¿no? Que surge, acordaros, surge con Kant, eso de darle prioridad al sujeto. En el caso ya de Hegel va a ser una prioridad total, absoluta, para marcar la realidad o para dar la realidad. Ya intentaré explicaros, lo tenemos en Hegel, ¿no? El idealismo absoluto. Y Marx, bueno, conoce la teoría de Hegel, la filosofía de Hegel, la filosofía de Hegel se bifurca, ¿no? en dos corrientes que toman diferentes aspectos de su filosofía, y Marx entra en contacto, digamos, con una de esas corrientes, ¿vale? Que se llama la izquierda hegeliana. Lo otro toma como nombre, se le ve como la derecha hegeliana, ¿no? Precisamente por sus derivadas políticas, ¿no? Por su deriva política. Se llaman así, izquierda y derecha hegeliana. Pero bueno, como lo vamos a ver, pues no hay problema. Aquí ya paso, si les parece, a que veamos, perdón, esto, ya esperar, como siempre tengo que esperar esto, que al final no me sirve para nada. Tenemos que ver en primer lugar en qué mundo se sitúa Marx, ¿vale? Y él ve cómo el mundo realmente está cambiando, lo termina de ver claramente cuando llega, no en su Alemania natal, pero sí cuando llega a Inglaterra. Vosotros, como estudiasteis revolución industrial, sabéis dónde se da, cuál es el lugar pionero, y como estudiasteis también movimientos obreros, sabéis cuáles son importantes y dónde se dan, ¿no? Revoluciones y, digamos, revueltas obreras, y donde, digamos, hay lugares más tranquilos. Sabéis algo de liberalismo, sabéis algo de monarquía liberal, etcétera. O sea que me podéis decir después cómo relacionar esto y cómo os puede ayudar esto también para historia, ¿vale? Él realmente va a estar situado en el apogeo del capitalismo industrial de libre competencia, ¿vale? Donde realmente lo que se está instaurando, acordaros, es un capitalismo industrial. Nosotros estamos más bien en una situación, digamos, de apogeo de capitalismo financiero aproximadamente, ¿vale? Donde está teniendo muchísima importancia más, digamos, el flujo de capitales que el producir mercancías,
Fijaros, por ejemplo, la crisis que tuvimos en el 2008 fue realmente por un problema de capitales, ¿no? Ya sabéis que empezó todo con Estados Unidos, como con una especie de, por decirlo de alguna manera, de estafa, de quiebra piramidal, etcétera, que contagió todo el sistema, etcétera, ¿no? Allí no, allí realmente la revolución industrial, por eso se llama capitalismo industrial, empezó por un pase que lo vamos a ver ahora de un modo de producción artesanal a un modo de producción industrial, ¿no? Con dos fases además, que tenemos la primera revolución industrial y la segunda, que yo no me voy a detener en eso, ¿no? Pero fijaros, el apogeo del capitalismo industrial de libre competencia, vamos a hablar luego de esto de la libre competencia, por eso se llama liberalismo, ¿no? El liberalismo económico, ¿no? La idea de que el mercado tiene que ser libre y tiene que autorregularse, etcétera. No pueden estar interviniendo ni el Estado, ni sindicatos, ni asociaciones de obreros, ni nada. Nadie puede, en teoría, asociarse, ¿vale? Sino que el mercado, una mano invisible que va regulando todo, que diría Smith, tiene que dejar que todo fluya, ¿vale? No es solo algo que influya económicamente, o sea, que influya en cómo se agrupan los capitales, etcétera, sino que realmente supone un proceso de cambio en la estructura social, donde desde el punto de vista marxista va a haber dos clases nuevas clarísimas. Yo os pongo aquí esto, pero va a haber dos clases nuevas clarísimas. Por un lado, la nueva burguesía, que Marx va a decir que va a ser la clase dominante y explotadora, de la otra clase, que es la proletaria, constituida por grandes masas de asalariados, que Marx va a decir que están en una situación de miseria material y además de miseria espiritual, precisamente por esta explotación llevada a cabo por la burguesía ascendente, dominante, ¿no? Y explotadora, lo veis, ¿no? Entonces, lo que pretende hacer Marx y Engels, ¿vale? Que trabajaban en conjunto para sacar una nueva teoría que fuera liberadora, ¿no? De este problema, que liberase a esas grandes masas empobrecidas material y espiritualmente, empobrecidas por la explotación, ¿no? Era trabajar, les decía, elaborando una teoría del socialismo científico que supiera científicamente, de ahí viene lo de científico, lo vais a entender luego con el tema de esa triple influencia de la que os hablaba, frente al socialismo que ellos llamaban socialismo utópico, que pretendiera trabajar científicamente la realidad, que pretendía, perdón, trabajar científicamente la realidad, sobre la realidad, para captarla de esa manera, científicamente, no románticamente, no por aproximaciones, y así liberar, ¿no? a la masa de proletarios perdón, surgidos de la revolución industrial, de esa explotación. La revolución industrial, como ustedes ya saben, supuso un cambio y crecimiento continuo y constante, además, continuo y constante, ¿vale? Con innovaciones técnicas, no voy a decirlo aquí, lo tenéis en los apuntes. Hay algún fallo en los apuntes de ortografía, de comas, etcétera, pero bueno, como tuve que añadirle algunas cosas y pasar de castellano a gallego algunas cosas, sabrán disculparme, ¿no? Descubrimientos técnicos, transformaciones sociales, donde va a ver que, fijaros, se va a pasar del mundo rural al mundo urbano, porque sabéis que grandes masas precisamente de personas salen del ámbito rural para ir hacia las ciudades empiezan a crecer importante, de una manera descontrolada, donde se hacen asentamientos en los suburbios sin ningún tipo de control sanitario, urbanístico, etcétera, ¿no? Donde el trabajo a mano del artesano y personalizado va a ser sustituido por un trabajo de máquinas, ¿no? Y en serie, ¿vale? Y con la fuerza de trabajo de la máquina
que va a sustituir la fuerza en muchos sentidos del ser humano, donde el lugar de trabajo ya no va a ser el pequeño taller, sino la gran fábrica, y donde va a haber un gran número de asalariados que de pronto van a estar juntos en una fábrica y no un pequeño número, fijaros, de artesanos. Ya vamos a ver eso luego. Realmente sabéis que la revolución industrial surge en Gran Bretaña y que hubo unos factores que la propiciaron, tanto políticos como sociales y económicos. En cuanto a los políticos, pues un régimen político bastante estable, a pesar de que hubo algún más y menos ahí por el medio, que ya lo habíamos visto con Locke. Quiero que recuerden este aspecto, por si no lo tienen relacionado ya en su mente. Locke, se acuerdan que fue un filósofo que defendió precisamente esto contra lo que van a ir siglos más tarde Marx y Engels, ¿no? Una monarquía de tipo liberal, no sé si lo recordáis, ¿veis? Para que relacionéis y sepáis extender, ¿no?, vuestro conocimiento. Una monarquía de tipo liberal que finalmente se termina dando, ¿no?, parlamentaria, liberal, se termina dando en Gran Bretaña, estable, ¿vale? Que favorezca, ya lo vamos a ver ahí, a pesar de que haya una aristocracia, lo vemos en el segundo punto, que favorezca, ¿no?, la industria, que no se quede anclada, que era en lo que estaba realmente la aristocracia medieval y la que estaba en toda Europa, ¿no? Incluso lo sabéis vosotros, que ya debisteis dar la Revolución Rusa, por ejemplo, era en lo que estaba anclada la aristocracia rusa, ¿no? En el campo, la tierra, ¿no?, etcétera, porque aún estaba muy en el medievo, ¿no? Digamos, anclada que en esa estructura social no se había producido ese cambio, ¿no? En Gran Bretaña sí. Entonces tenemos entre los factores políticos que propiciaron ese cambio un régimen político estable, con una monarquía liberal, una moneda bastante estable y además un sistema bancario que va a ser muy importante, organizado, porque permite el capitalismo. Precisamente lo que necesita es ya pasar del sistema de trueque, ¿entendéis? Y ese tipo de cosas, a tener moneda para intercambiar capital y bancos que manejen esto. Es muy, muy necesario, ¿no? De hecho, pensad cómo, por ejemplo, en España, para que veáis ahora que ya pasamos a otra fase, de que es de capitalismo financiero aquí, el rescate aquí fue a los bancos, a determinados tipos de bancos, pero fue a los bancos, un rescate que no se ha devuelto a la sociedad, ¿no? Hubo factores sociales y económicos, les decía antes, como abundancia de capitales y comercio, y está relacionado con el comercio colonial, precisamente, lo leéis vosotros después ahí en los apuntes, porque esto está relacionado por el tema de que ellos, precisamente al ser una potencia colonial, pues podían conseguir materias primas baratas y tener donde colocar las manufacturas, y eso hacía que hubiera, digamos, la facilidad, ¿no?, existiera la facilidad de crear grandes fortunas, a lo cual iba a ayudar también la existencia de una gran cantidad de mano de obra barata, esa que yo les decía aquí antes, que eran unas grandes masas de asalariados que venían a la ciudad huyendo de la miseria, la pobreza, etcétera, del campo. Eso todavía, fijaros, nosotros aquí en Galicia, que tenemos respecto de España y toda España respecto de Europa, un gran atraso, y todavía se sigue sintiendo atraso económico, quiero decir, no estoy diciendo de otro tipo, atraso económico respecto a lo que es el capitalismo, que yo no estoy diciendo que el capitalismo sea un avance, estoy diciendo respecto a ese parámetro, ¿no? Ni el capitalismo ni ningún otro tipo de sistema de organización económico, social, ¿no?, y político, pero sí respecto a este tipo de sistema. De hecho, ¿cuántas grandes empresas tenemos nosotros aquí en Galicia? Pensando. Citroën, gran empresa, Citroën y Alumina. Que yo sepa, gran empresa. Teníamos ahí Pescanova. No digáis Inditex, porque Inditex no realmente aquí tiene nada, ¿no? Prácticamente nada.
Incluso creo que la parte de logística la tiene en Zaragoza, o sea que nada, no es realmente una empresa gallega, ¿no? Por lo tanto, no gallega en el sentido de que produzca desde aquí, deje las ganancias aquí, me seguís lo que quiero decir, ¿no? Por lo tanto, fijaros cómo realmente es una cosa de lo que se está hablando, cómo quedan muchos pueblos vacíos. Y en España hoy se está hablando y se está llevando a la agenda política el tema de la España vaciada. La España vaciada, ¿a dónde? ¿A dónde se va la gente que vacía España? ¿A dónde se va la gente de los pueblos que vacía Galicia? Pues a las ciudades. ¿Vale? Lo que pasa que la incorporación a esto ahora en España es muchísimo más tardía, por supuesto que se empezó a dar mucho antes, ¿no? Pero pensadlo para entender qué es lo que está sucediendo y a dónde se iban, porque aquí qué podían hacer, plantar patatas, plantar berzas, etcétera, etcétera, ¿a dónde tenían para trabajar? No, entonces ¿a dónde se iban? A las grandes ciudades. Bueno, pues eso era lo que pasaba, ¿no? Entonces, mano de obra barata, abundante y importante. Libertad económica por la debilidad de los gremios. ¿No? Libertad económica para qué? Para mover los capitales, para precisamente crear riqueza a partir de qué? De los asalariados, porque los gremios en Gran Bretaña, los gremios eran gremios de artesanos, ¿no? Que eran los típicos que manejaban lo que es la producción artesanal en la Edad Media. En Europa seguían siendo, en la Europa continental, perdón, en la Europa continental seguían siendo fuertes, pero en Gran Bretaña no. Y una aristocracia que les decía antes que permite, incluso a veces fomenta, ¿no? La creación de riqueza más allá del tema de el campo, de lo rural, de la posesión de tierras, etcétera. Resultado de esto, de todo esto que les estoy diciendo, porque lo estoy llevando hacia ahí, porque es lo que le interesa a Marx y a Engels, ¿vale? Cuando termine esta diapo salgo. Las condiciones de vida y de trabajo del proletariado son realmente terribles. Tenéis algo ahí en los apuntes, especialmente de los niños, fijaros, estos son niños que trabajan incluso en minas, etcétera, ¿no? Aún se está dando hoy el trabajo, por favor, hoy se da el trabajo esclavo en el mundo. ¿En donde? En el sistema capitalista, que es el sistema extendido en todo el mundo, ya exceptuando lugares donde hay un tipo de trabajo mixto, como puede ser China, que sí, ¿no? Que es mixto porque realmente ahí en las fábricas es capitalista, ¿no? En China y en muy pocos otros lugares, que hay Cuba y creo que algún lugar más, pero poco más. Ahora se me está escapando, ¿vale? Ahí os puse dos fotografías de niños trabajando, ¿no? Esto era hilando algodón concreto, precisamente el paso de la lana al algodón, ¿no? Y aquí tenéis, trabajaban, especialmente niños y mujeres, trabajaban unas 2 horas menos, creo, más o menos, ya acercándose a la mitad del 19, unas 2 horas menos respecto a lo que era el trabajo de los hombres, cobrando 2, 3 veces menos, ¿no? que lo que trabajaban los hombres. No había problema porque veis que aquí la fuerza mayor, o sea, te daba igual tener a un hombre que a unos niños, ¿no? La fuerza mayor la hace la máquina y le pagas mucho menos, ¿no? Trabajaban, ya lo veréis ahí, todos los días, exceptuando los domingos, esto era la norma, quiero decir, todos los días. Bueno, hubo una ley ahí que decía que los niños menores, lo tenéis ahí de 13 años, que trabajasen solo 10 horas, creo que era, una cosa así. Pero la norma era trabajar pues unas 14 horas al día. Obviamente que esto fue parte de la lucha, ya os lo estoy adelantando, de la lucha del Partido Comunista. Sabéis que Marx era parte, ¿no? del movimiento comunista y además, digamos, como la base teórica, ¿no? del movimiento comunista. Una parte importante de la lucha era, por ejemplo, el conseguir las 8 horas, ¿no? de trabajo diario y el conseguir una mejora en las condiciones terribles de vida, ¿no? Que era, lo vamos a ver después, el tener pues un seguro de paro, por ejemplo, el que si cuando estás enfermo tienes un accidente laboral se te siga pagando igual, el tener, por ejemplo, una cobertura de viudedad,
etcétera, ¿no? La jubilación, etcétera, porque las condiciones de vida eran realmente terribles, ¿no? Bueno, salgo un momento y me decís si de momento vamos bien o si queréis que vaya más rápido porque conocéis parte de esto hasta llegar aquí, que es la filosofía hegeliana. Aquí empiezo con la filosofía. Aquí todavía estamos en parte en historia, ¿vale? ¿Voy bien así o queréis que vaya más rápido? Buenos días, Uriñe. Acabo de verte ahí abajo. Un poco más rápido. Vale. Perfecto, no hay problema. Bueno, ahí ya salió ese coso verde. Lo pongo aquí. Como veis aquí, de lo que os voy a hablar rápidamente entonces, es que había una concentración de obreros en las fábricas que van a favorecer, porque ya no trabajaban dispersos, que tomen conciencia de esas condiciones terribles y que permitan unas acciones colectivas que les lleven a mejorar las condiciones de vida, que en parte van a llevar a estas protestas obreras, que ya sabéis, ludismo, cartismo, trade unions, que van a ser importantes porque van a ir en contra de la legislación británica, ¿vale? Que va a prohibir asociaciones. ¿Por qué? Porque la legislación británica, recuerden, estaba asentada en una monarquía de tipo liberal que chocaba con el liberalismo económico, donde el mercado libre es quien fija los salarios y entonces ahí no puede entrar para nada sindicatos ni nada por el estilo que diga cuánto tienen que ser los salarios, si tienen que subir, etcétera. La lucha de siempre y que sigue siendo hoy, ¿no? Esas acciones, por ejemplo, se ven aquí, luego se ven al extenderse a Europa. El gran, digamos, ejemplo fue de Francia, que fue un ejemplo, ya sabéis, fallido, de autogolpe en la Segunda República y de la que el movimiento obrero sacó como, digamos, enseñanza que era mejor no aliarse con las burguesías, porque sabéis que ahí se alió con la pequeña burguesía, ¿no? Y va a terminar, ahora vengo para aquí solo para un pequeño repaso, las internacionales obreras. La primera, bueno, que van a suponer la unificación de la clase proletaria. La primera, no sé si sabéis, pero hubo bastante líos porque había muchas corrientes diferentes, hubo un choque muy grande entre anarquismo y socialismo marxista, comunismo, terminó ganando el comunismo, y ahí lo que me interesa de la primera, en la segunda ya era claramente socialista marxista, ¿no? Ya no había ese tipo de disputas. Lo que me interesa de ahí es que ahí es donde tenéis la lectura de este tema, que es el manifiesto del Partido Comunista, la lectura guiada, ¿vale? Bueno, lo que sí me interesa, que era que los hablaba antes, que se los puse en formato tabla para que fuera fácil, es que vean la diferencia entre obrero y artesano, porque Marx no va a mirar esto en el sentido de que no va a luchar por liberar a los artesanos, ni va a luchar contra las condiciones de trabajo de los artesanos, porque eso es lo anterior, un modo de producción diferente, ¿vale? Que sería el modo de producción feudal, ¿no? Digamos, una parte del modo de producción feudal, ya el modo libre, digamos, de producción, ¿no? No voy a entrar en eso, ¿sí? Porque los artesanos sabéis que no dependían de los señores, etcétera. Sino que va a centrarse en lo que pasa con los obreros en el nuevo modo de producción que él vio allí en Londres en estado salvaje ya, ¿no? Fijaros, mientras que el artesano trabaja dentro del gremio, el obrero está solo, absolutamente desprotegido. No os olvidéis de esto, ¿no? Que la legislación británica, él se está fijando lo que pasa en Gran Bretaña, prohíbe las asociaciones. Si aquí tenemos el gremio que te protege, es difícil entrar en el gremio, pero una vez que estás adentro, ya estás adentro, aquí estás solo y desprotegido. El obrero está solo frente al gran capital, ¿no? Y al que dice, te tomas este trabajo o
pues te mueres de hambre, ¿no? La idea es que dentro del gremio tiene garantizadas ciertas medidas protectoras por el propio gremio, lo que decía antes, enfermedad, accidente, viudedad, etcétera. El obrero, si no tiene trabajo, lo único que le queda es la muerte, la miseria, etcétera. Los artesanos tienen unas relaciones laborales de tipo doméstico, familiar, humanas. No sé si recordáis, por ejemplo, que cuando entraba un principiante a aprender, entraba en la casa, ¿no? de la propia persona que le iba a enseñar el oficio. Las relaciones de un obrero, hoy mismo, por favor, no son unas relaciones laborales. Estamos hablando de relaciones laborales, ¿eh? Esto es importante que lo tengáis en cuenta, es absolutamente despersonalizada, somos un número nada más, etcétera, ¿no? Y después, importantísimo esto, lo pongo porque es importante, ya lo vais a ver después cuando hablemos de la alienación, del problema de la alienación, cómo lo analiza Marx. El artesano tiene una relación de proximidad con lo que produce lo ve como una creación de él, ¿no? Es su obra y al ser su obra se reconoce en el producto. En cambio el obrero se siente completamente alejado de lo que produce, no lo ve como algo suyo, ¿no? Ahora, por ejemplo, me hace gracia en ese sentido un anuncio de Balay, creo que es, donde muestra como a los trabajadores, a los obreros de las fábricas de Balay, como orgullosos de lo que ellos hacen, cuando Marx te diría es una alienación de que ni el propio obrero se da cuenta, ¿no? El obrero realmente se siente alejado totalmente de lo que produce la máquina, ¿no? Ya veremos luego las formas de alienación. Quedaros aquí, a sacar una flecha, ¿no? Porque ahí no hay ningún tipo de lugar para la creación, para la creatividad y para que tú sientas como tuyo lo que estás produciendo. Lo está creando la máquina y eso es absolutamente propiedad del patrono. No hay posible unificación con lo producido, ¿vale? Entonces, si ahora nos situamos en lo que es la parte, digamos, filosófica, ¿no? Eso sería la parte histórica, social, económica, que va a influir muchísimo, yo creo que ya os dais cuenta, del pensamiento marxista, ¿no? Si vamos ahora a lo que es la parte filosófica, de la que él bebe, y beber, sabéis que quiere decir no solo que tú vas a estar de acuerdo, sino que a veces vas a hacer tu filosofía en contra, ¿no? O vas a crear cosas en contra de lo que estás teniendo delante. Vamos a tener una triple influencia, hay más, pero la triple influencia definitiva en la filosofía hegeliana, que es la que vamos a desarrollar. En la filosofía marxista, perdón, perdón. Por un lado, la filosofía hegeliana, ¿vale? De la que él va a hacer muchísimas críticas, pero que va a conservar algunos conceptos como el concepto de dialéctica o como el concepto de historia como un proceso orientado hacia un fin. Me falta ahí las comillas, ¿vale? Por ejemplo. También va a tener una influencia del socialismo utópico francés. Yo les decía Saint-Simon, más gente, Fourier, Proudhon, pero yo lo saqué de los apuntes, ¿vale? De ahí va a tomar, es un socialismo. Entonces va a tomar ideas socialistas y revolucionarias, pero va a rechazar otras cosas. Va a tomar ideas socialistas revolucionarias como la lucha de clases, el cooperativismo, las desigualdades sociales, la lucha precisamente contra las desigualdades sociales y la necesidad de una revolución social, ¿no? Contra todo esto, ¿no? Contra las desigualdades sociales, ¿a través de qué? De la lucha de clases, del cooperativismo, etcétera, ¿no? Pero frente a él, a este socialismo que él llama utópico, que tiene valores, bueno, que tiene mucha moralina y que tiene, digamos, es un poco romántico y tal, ellos van a oponer lo que es un socialismo, él y Engels, ¿no? Van a oponer un socialismo científico. Y después la influencia de la economía política inglesa. Él va a estudiar a Smith y a Ricardo. Smith básicamente por el tema del liberalismo, ¿no? Y de la mano invisible y todo lo demás. Y de Ricardo va a tomar básicamente las herramientas técnicas del análisis de la economía, porque él entiende que tiene que hacer un análisis de la economía para desentrañar dónde se está produciendo esa explotación de los obreros de la que acabamos de hablar, ¿no? Esa miseria en la que viven. ¿Cómo es posible que ellos vivan en la miseria y haya otra gente que se enriquezca coincidiendo en el mismo lugar, en el trabajo, ¿no? En las fábricas, etcétera? Unos de ahí sacan riqueza y otros de ahí sacan miseria, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, la idea valor-trabajo como eje de toda la actividad productiva. Si se fijan, vamos a empezar con la crítica a la filosofía hegeliana,
y aquí ya voy a bajar un poquito la velocidad, que la crítica a la filosofía hegeliana va a estar marcada por lo siguiente, y es que Marx rechaza la concepción hegeliana de la realidad y obviamente lo que se deriva de esa concepción de la realidad. A esto yo creo que ya estáis acostumbradas y acostumbrados. Pequeño repaso, no sé si recordáis, en Platón, tal como él concebía la realidad y el conocimiento, después de ahí derivaba la política, lo recordáis, ¿no? Del mito de la caverna, que nosotros ahí podemos ver la realidad, la concepción de la realidad con dos mundos y la concepción del conocimiento con dos grandes grados de conocimiento, él terminaba hablando de la necesidad de que gobernase alguien que amase el saber y buscase conocer lo que era la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo mismo iba a pasar con Aristóteles, etcétera. Bueno, Marx va a rechazar la concepción hegeliana de la realidad y también, digamos, las derivas políticas y sociales que va a tener, oponiéndose, ¿vale? Oponiéndole, perdón, una concepción a la concepción hegeliana de la realidad, que ya vais a ver, es una concepción idealista y abstracta de la realidad, una concepción materialista y concreta. Esto es lo que tenéis que tener claro, ¿vale? O sea, la concepción hegeliana de la realidad, lo vamos a desplegar ahora, ¿vale? Es una concepción idealista y abstracta, ¿no? Si ya os parecía abstracto el acercamiento que teníamos a la realidad de Kant, imaginaros cuando yo os digo que lo lleva, vamos, al culmen Hegel, ¿no? En esa línea, ¿vale? Que parte del idealismo trascendental kantiano. Bueno, él rechaza la concepción hegeliana de la realidad por las siguientes cosas. Porque Hegel concibe la realidad como pensamiento, ¿vale? De ahí que sea lo de idealismo. Como algo estrictamente racional, como espíritu absoluto. Después les voy a explicar abajo lo del espíritu absoluto, pero se los voy a decir nada más. No voy a explicarles Hegel, porque si ya quedasteis un poco averiados con Kant, no, ¿vale? Y entendiendo, fijaros, ay, que aquí no puse. Esperar porque esto lo tengo que arreglarlo. Como pura negatividad, la materia, a materia, es que ahora me acuerdo lo que dice, a materia como pura negatividad, si no, no se entiende nada de lo que dijo, ¿vale? Ahí no es esas cosas de arreglar una coma y todo lo demás. Esto tiene que estar, ¿vale? Entonces, empiezo de nuevo. Rechaza la concepción hegeliana de la realidad por concebirla como pensamiento. O sea, Hegel, no importa, me da igual al final si lo entienden o no. Después me preguntan si quieren. Entiende la realidad como pensamiento, como racionalidad. Por eso se llama idealismo, ¿no? Lo entiende como espíritu absoluto. Entonces vosotros diréis, ¿no hay materia? Sí, sí hay materia, mirad, sí hay materia. Pero la materia es en el proceso de desarrollo dialéctico de la realidad, que es espíritu absoluto, hay un momento de negatividad donde se niega a sí mismo el espíritu absoluto, que es el momento material de desarrollo. El ideal, ¿no? Lo ideal se niega, ¿vale? En lo material, en el proceso dialéctico. En ese sentido, Marx es materialista. Lo que os tiene que quedar en la cabeza es esto. Hegel, ¿vale? Es un idealista y entiende la realidad como pensamiento, como algo estrictamente racional, como espíritu absoluto. Frente a esto, Marx es materialista. Materialista, yo creo que ya lo sabéis de sobra a esta altura, no quiere decir que le interese el dinero, ni le interesen las cosas materiales. Quiere decir que concibe la realidad como realidad material, ¿no? Marx rechaza, en segundo lugar, lo que tenéis aquí, perdonad, rechaza la realidad, la concepción de la realidad de Hegel, por concebirla precisamente, aquí lo tenéis, como espíritu absoluto, como algo racional, como pensamiento. De lo cual, por negación, surgiría, veis que estoy enganchando esto de aquí, lo material.
Para Marx, aquí tenéis la concepción de Marx frente a esta concepción como espíritu absoluto, de ahí que se llame idealismo, ¿no? Marx, frente a esta concepción de Hegel, entiende la realidad como actividad material. Cuando yo desarrolle a Marx lo van a entender mejor, ¿no? Como actividad material en su desarrollo dialéctico. El desarrollo dialéctico, quédense con lo siguiente, un desarrollo dialéctico va por 3 fases: tesis, tú afirmas algo, o se afirma algo, me da igual, utilizamos así el neutro, se afirma algo, luego se niega ese algo que se ha afirmado, y en el siguiente paso, que se llama síntesis, ¿vale? Tesis, antítesis, síntesis, se supera ese antagonismo, elevándose a un nivel superior, pero conservando parte de lo superado, ¿vale? No destruyendo ni la tesis ni la antítesis. Algo más o menos así. Como por ejemplo, cuando tú llegas a ser adulto, has superado la tesis, sería la niñez. Voy a decir una cosa ultra mega simple que no, ya digo eso para que no lo veáis como una forma de ponerlo en papel, sino para entenderlo, porque no os voy a explicar la dialéctica hegeliana, me niego. Pero tú primero estás en la niñez, que sería, digamos, la tesis. Cuando llegas a la adolescencia, la adolescencia es la negación de la niñez. De hecho, ustedes dicen, yo no soy ya una niña, ¿no? Enfrentándolo precisamente, ¿no?, a la niñez y, digamos, la juventud, o bueno, mejor vamos a hablar de la adultez, sería ya la negación, ya has dejado de ser un adolescente joven y has pasado a ser una persona adulta, pero incorporando, no, eso no quiere decir que tú niegues el niño que aún sigue siendo y el adolescente que fuiste también, sino que lo incorporas todo, pero superándolo, ¿no? Cierro el paréntesis y cierro el ejemplo tontorrón que os acabo de dar, para que lo entendáis. Ahora voy a salir de aquí para que me preguntéis cosas, ¿eh? Entonces, vuelvo. Marx rechaza la concepción hegeliana de la realidad por concebir la realidad Hegel como un espíritu absoluto, del cual en un determinado momento surgiría lo material, porque para Marx, como materialista que es, ya os lo puse aquí, para Marx la realidad es la actividad material. La actividad material, y ahí va a estar metido el trabajo, que es nuestra actividad característica, el hacer cosas, ¿vale? En su desarrollo dialéctico, ¿vale?, es la actividad, el agente productor de conciencia, el agente productor de conciencia. Esto debería ya de sonar algo. Mirad, salgo de aquí. El agente para Marx es la actividad material, el agente productor de conciencia. Mirad aquí. Esperar que lo voy a buscar. Aquí. La concentración de los obreros que están trabajando en las fábricas, en actividad, en sus contextos concretos, en su situación material concreta de vida, ¿vale? No en una cosa abstracta del espíritu. Toman conciencia de su situación, y esa toma de conciencia de su situación, a partir de sus condiciones materiales de vida, que eran ¿cómo eran? Fijaros, ¿cómo eran? Terribles. Y vivían juntos en los suburbios, acordaros que eran unos suburbios terribles. Por eso os dije que esto tenía que ver, que teníais que fijaros, ¿vale? A partir de ahí empiezan a tomar acciones colectivas para mejorar sus condiciones de vida,
A Marx le interesa todo esto. A Marx le interesa, todo esto. Por eso se opone a Hegel. Porque Hegel dice que es la conciencia lo que marca. Bueno, da igual, no importa. A Marx le interesa esto. Si entendisteis esto ya es suficiente, no importa. Y además yo decía que esto tenía unas derivaciones en política. Porque él decía que la realidad es pensamiento y entonces es algo estrictamente racional. Yo no sé, ahora digo, anotad por ahí, porque veis que esto está casi todo en negrita. Yo no sé, porque normalmente no os dais cuenta de eso. Pero lo que es racional es necesario. ¿Qué quiere decir eso de que lo que es racional es necesario? Lo que es lo que nosotros somos capaces de entender, porque tiene una estructura racional, de razonamiento, de argumentación. Estoy intentando llevarlo al ámbito de lo concreto para que lo entiendan. Sucede necesariamente, como sucede en el ámbito de las matemáticas, acordaros. Estoy intentando ligarlo con algo que hayamos visto, ¿no? Como por ejemplo, no estoy diciendo que Hegel diga esto, es para que ustedes lo entiendan. Como lo que veíamos en Hume, ¿os acordáis cuando veíamos las relaciones de ideas, ¿no? En la lógica, en la matemática. Ahí tú te pones una vez dado algo, te pones a sacar las conclusiones y son conclusiones necesarias. Estás en el ámbito de la mera racionalidad y ahí en el ámbito de la racionalidad tú vas, digamos, aplicando la deducción, las leyes de la lógica y todo ocurre necesariamente. Si para Hegel la realidad es estrictamente racional, todo lo que sucede es como debería suceder. Lo que hay es lo que tiene que haber, porque es lo racional, es lo estrictamente racional. ¿Vale? Cuando os diga lo que Marx dice, lo vais a entender mejor. Entonces, eso lleva realmente a Hegel, que además también defendía un Estado de tipo liberal, ¿no? A justificar las formas de Estado y a justificar las formas de organización social existentes, porque lo que está pasando en el desarrollo dialéctico de la historia, en el desarrollo dialéctico del espíritu absoluto, es lo que tiene que pasar, porque es lo racional, ¿no? Entonces, él considera, en lo que tenéis aquí, la realidad sociopolítica como racional. Entonces, él realmente, ¿qué consideraría? Consideraría que estas, fijaros, condiciones de vida del trabajo proletario, que son terribles, estas condiciones que ya denunciaban aquí, perdonad, aquí, ¿no? El socialismo utópico francés como unas condiciones de desigualdades injustas, ¿vale? Son racionales, es lo que tiene que haber, es lo que hay. Y por tanto, no tenemos por qué luchar contra eso ni hacer nada, ninguna acción revolucionaria, ¿vale? Porque esto es lo que tiene que haber y eso es lo que Marx entiende que se deduce, ¿no? De la filosofía hegeliana. Marx obviamente se opone, ¿no? A esta consideración, ¿no? Hegeliana, y dice que no, que esta realidad realmente no es racional, que la desigualdad que hay no es racional, que la explotación, la miseria, la alienación, ¿no? Que tenemos en el proletariado no es racional, ¿vale? En realidad, esta realidad, perdonad la redundancia, es contraria a la racionalidad y hay que cambiarla. Tenemos que estudiarla científicamente, de ahí viene la idea de él hacer un abordaje diferente al abordaje que hacía el socialismo utópico francés. Tenemos que estudiarlo y tenemos que cambiarlo. Pero para eso tenemos que estudiarlo científicamente, de ahí que él recurra, ¿no? a herramientas técnicas de la economía
para desentrañar qué es lo que está pasando en la producción y desentrañar cosas de cómo que no se veían en la economía política inglesa. ¿En qué momento se produce entonces la riqueza que va a parar a manos de los patronos, ¿no? Y no a manos de los obreros, que son los que la están produciendo? ¿Vale? Salgo un momento de aquí y me decís si necesitáis algo. Vale. A ver, Hegel es un rompecabezas impresionante, no entendí eso del agente productor de conciencia. No hay, ahora te explico, Sara, porque no hay un agente exactamente productor de conciencia. Sí, del último apartado a ver, es difícil porque yo no les voy a explicar Hegel. No les voy a explicar Hegel porque sería un trabajo ímprobo, ¿vale? Y que nos llevaría muchísimo tiempo. Lo único que les puedo decir es que aquello que nosotros teníamos en Kant, que teníamos como un idealismo trascendental, si se fijan, porque lo tienen más o menos reciente, ¿por qué teníamos lo de idealismo y por qué lo de trascendental? La idea era, ¿se acuerdan lo del giro copernicano? Era que nosotros ya no nos vamos a fijar en el objeto, no nos vamos a poner en el centro al objeto, perdón, sino al sujeto. Y cuando mirábamos el tema de los límites del conocimiento, decíamos, realmente la limitación está en lo que el sujeto pone a priori, ¿no? Pero Kant, perdón, se quedaba ahí, ¿no? Decía, bueno, el sujeto pone, ¿os acordáis? Por eso es trascendental, pone unas estructuras vacías, ¿os acordáis? Eran formas, a priori la sensibilidad, conceptos puros del entendimiento, etc. Y hacía una separación clara, ¿lo recordáis? Porque lo vimos ayer, entre fenómeno y noúmeno, ¿no? Una separación clara. O sea, nosotros nunca podríamos llegar al noúmeno, nunca podríamos llegar a la cosa en sí, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso no os voy a explicar. Todo eso, todas esas barreras, todos esos límites que está poniendo Kant al idealismo, por eso se llama idealismo trascendental, ¿vale? Van a empezar a caer con desarrollos posteriores, donde el sujeto, digamos, en Kant está como limitado, hay límites, ¿vale? El espíritu, ¿no? Acordaos que espíritu no tiene nada que ver con la espiritualidad, ni con el almita que sube, ni nada de eso. Tiene que ver con aquello que habíamos hablado de la sustancia pensante, ¿no? Pensante, racional, a ver si por ahí vais enganchando, de Descartes, ¿no? Aquella que critica Hume en el texto que ustedes vieron, esa crítica que recoge Kant, que Hume lo despertó del sueño dogmático, acordaros, racionalista, etc. Bueno, pues ese idealismo que comienza Kant, al final después digamos como que se dispara, ¿no? Otra vez, para convertirse pues en una especie, no lo digáis por favor, pero una especie de dogmatismo idealista, ¿no? Que va a tomar ese idealismo de Kant que establece los límites, ¿no? de la sustancia espiritual. Kant sí que los deja establecidos, ¿no? Las limitaciones, y al final termina en Hegel sin ninguna limitación, y se habla de espíritu absoluto, donde en el desarrollo de esa historia que os digo, que el desarrollo no es un desarrollo lineal, ¿no? Ustedes podrían pensar que el desarrollo es así, en línea. No, el desarrollo es una especie de desarrollo que va por que se afirma algo, se niega algo que se afirma, y luego digamos que se produce una síntesis donde tú luego es que no es tú, no eres tú. La síntesis es la síntesis de la tesis y de la antítesis, o sea, de lo que se afirmó y lo que se negó. Lo que pasa que se supera, ¿no? Eh, sin desechar totalmente esas dos partes.
lo que yo les decía, que tú cuando eres adolescente niegas tu niñez y en ese punto estás negando totalmente, ¿no? Que yo no soy una niña, que yo no soy tal, y entonces ya puedo hacer cosas que no tienen nada que ver con la niñez, etcétera, etcétera. Pero cuando llegas a la adultez, ya habréis leído cosas y memes de ese tipo, recupera el niño que hay en ti, recupera pues esa frescura de la adolescencia tal que aún sigue perviviendo dentro de ti, etcétera, ¿no? Todavía está ahí adentro a pesar de haber sido, a pesar de haber llegado a la adultez, no, no niegues todo lo que has sido, no niegues todo lo que has pasado, era el ejemplo que os ponía, ¿vale? Entonces, lo que hace Hegel es, digamos, a ese sujeto al que Kant le ponía unos límites, fenómeno no húmeno, no es lo mismo ser que conocer. En Hegel esos límites se pasa por otras fases, por el medio. Una de las fases es Fichte, por ejemplo, ¿no? Hay más. Se rompen. Esas limitaciones se rompen y tenemos el espíritu absoluto, ¿vale? ¿A nosotros qué es lo que nos importa realmente? ¿Nos importa Hegel? No, nos importa Hegel en cuanto que Marx rechaza, acepta alguna cosita de él, como por ejemplo el concepto de dialéctica, del desarrollo dialéctico de la historia, que no es lineal cómo se desarrolla la historia, sino por lucha de clases. Lo va a aplicar en eso, en la lucha de clases, ¿no? Y, por ejemplo, la idea de la historia como un proceso orientado hacia un fin, ¿vale? Que la historia no es algo, es que quiero poner ahí que la historia no es algo, fijaros, mecánico y que no tenga ninguna finalidad, sino que va a ir hacia algo. Para Marx la historia va a ir hacia el comunismo. Esa es la idea, ¿vale? Entonces a nosotros no nos interesa tanto de esto el propio Hegel, por eso yo no me quiero parar ahí, porque realmente es lo que dice Lucía, es un puzzle más grande que el de Kant, en serio, es tremendo, ¿vale? Muchísimo más abstracto. Habría que dar muchísimas más cosas que en Kant para poder entender lo fundamental y no es este el objetivo, sino que el objetivo es ver en qué influencia a Marx y en qué lo influencia. Básicamente, en que hay cosas que rechaza de Hegel y desde ese rechazo que él tiene de Hegel, él arma su propia teoría. O sea, no la arma a partir de la nada. Marx no es materialista porque sí, es materialista a partir de leer, por ejemplo, a Hegel y ver que Hegel estaba equivocado. No sé si entendéis en ese sentido lo que quiero decir. Marx, leyendo a Hegel y todo el mundo alemán, ¿os acordáis de la idea, ¿no? Alemán, Hegel, alemán, Marx, la idea que os decía de Kant, que tenía el periodo precrítico y el periodo crítico. El periodo precrítico es un periodo básicamente racionalista, pero luego él se despierta leyendo a Hume del sueño dogmático, no sé qué, y precisamente empieza a ser una filosofía diferente a la filosofía racionalista, ¿no? Pero tampoco igual a la de Hume, pero lo hizo leyéndolo. Esto es lo que para lo que nos interesa. Claro, ya te entiendo, es lo que decía Lucía, no es racionalista, sí que tienen afinidades, de la misma manera que entre la posición de un Descartes y la posición de un Platón, obviamente que hay afinidades, pero estamos en momentos diferentes, ¿vale? Estamos en momentos diferentes, entonces no se le puede llamar a un Platón del siglo V antes de Cristo quinto, antes de Cristo, racionalista en el mismo sentido que se le llama un Descartes del 17 después de Cristo. ¿Por qué las diferencias son notables? Son notables, ¿vale? Piensa, por ejemplo, en los grupos de música. No sé, donde hay muchos grupos de música que hacen pop o indie o lo que sea, y no se les puede llamar de la misma manera a un grupo, aunque esté haciendo pop en los años 80 o en los años 70 incluso, que a alguien que esté haciendo pop ahora en el 2020. No, no es igual. Veis que de hecho hay como distintas etiquetas, ¿no?
aunque estén dentro del pop. Digamos que sí, la idea es que la estructura es racional, que como dirían los racionalistas, pero como diría Platón, fíjate. Entonces, ¿qué decimos? Que Hegel es un platónico, un platoniano, como decía el youtuber. No, no es eso. O sea, estamos ya en el siglo, fijaros, estamos muy avanzados, ¿no? Ya estamos en el 18, 19, ya estamos muy avanzados en el tiempo, quiero decir, no quiero decir que sea más avanzado Hegel que Platón. Y digamos, las preguntas son diferentes. Él no se hace las mismas preguntas que Kant, por ejemplo. Entonces no está respondiendo a lo mismo, ¿vale? Entonces digamos que está haciendo una cosa distinta. Está en la línea idealista, ¿vale? Está en la línea idealista porque al heavy metal se le llama heavy metal y no metal, simplemente. Pues digamos, estamos en una línea, pero extrema, punto. ¿Y qué se diferencia el rock del heavy metal? O el metal, yo qué sé. Pues porque estamos en una línea, pero digamos que la línea no es lo mismo. Hegel no está volviendo hacia Descartes. Hegel no es una vuelta a Descartes, ¿vale? Es, digamos, una profundización, un ensanchamiento, no sé yo qué sé, yo creo que las dos cosas al mismo tiempo. Pero no, ya a esta altura ya no sé muy bien lo que digo, para intentar simplificar, quiero decir, a Hegel, porque el punto no es discutir tanto a Hegel, si queréis discutimos otro día de Hegel, pero no en clase, ¿no? Sino ver cómo marca Marx. El problema fundamental entre Marx y Hegel es que Hegel es un idealista y él piensa que realmente es lo racional lo que afecta a lo material, ¿no? O sea, es tu conciencia lo que afecta a tus condiciones de vida, ¿no? Materiales, ¿vale? Y Marx cree que no, que son tus condiciones de vida materiales lo que afectan a tu forma de pensar, a tu forma de ver el mundo, etcétera. Luego voy a volver a una pregunta que me hicieron atrás. ¿Vale? Justo le da la vuelta porque es materialista y él cree que son las condiciones materiales de vida, con lo que decía de la conciencia Sara, ahora vuelvo para ahí, ¿vale? Realmente lo que está marcando tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, etcétera. En el siguiente sentido, lo vamos a ver después. ¿Por qué ven de distinta manera las mismas cosas? Por ejemplo, como con un cierto patrón, con un cierto estándar. Los patronos o los hijos de patronos en general que se han criado en una determinada, creado en una determinada clase social que los hijos de obreros y los obreros. ¿Por qué ven de diferente manera las cosas del mundo material, por ejemplo? ¿No? Quiero decir, ¿es una casualidad? Marx dice, no, no es una casualidad. El lugar donde están situados en la estructura político-económica y el lugar donde están situados en el sistema productivo, ellos están situados como burguesía. Y los hijos de obreros están situados como obreros e hijos de obreros y futuros obreros. Eso hace que piensen y que vean la realidad de una manera diferente. ¿Vale? No es que porque piensan de una manera diferente terminen siendo pobres o terminen siendo ricos. No, es porque son obreros pobres o son patrones ricos, es que terminan pensando así. Es al revés. De pronto así lo pueden entender un poquito mejor, ¿no? La idea es esa, que se va a desarrollar después, obviamente, cuando veamos a Marx, ¿no? Aquí estamos viendo por qué él, las bases de por qué él termina diciendo eso. Por eso yo les decía con lo del agente productor de conciencia que me decías, ¿no? Él cuando busca, cuando habla de agente, está hablando de agente o sujeto. Por ejemplo, él está hablando quién es el sujeto de la revolución, ya lo vamos a ver más adelante. Está intentando ver, cuando yo decía lo del agente productor, te decía, no, no es exactamente lo del agente, o no hablamos del agente, me estaba refiriendo a cuando yo saltaba de aquí, Sara, ahora vuelvo Lucía, a cuando saltaba aquí. No, a cuando saltaba aquí.
¿vale? ¿Qué es lo que hace que tome conciencia para que lo bajen del plano de la discusión abstracta de Hegel-Marx y cómo conciben la realidad cada uno? O sea, ¿qué consecuencias tiene en la filosofía marxista el cómo concibe la realidad cada uno? El hecho, Hegel nunca diría esto, nunca, jamás podría decir esto, que en realidad marca la conciencia del obrero sus condiciones de vida. Sus condiciones de vida es el trabajar muchos en una fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos juntos que favorece y además el estar en una determinada situación, digamos, en la cadena de trabajo, en la cadena de producción, favorece que la toma de conciencia y ello lleva a una acción. Hegel nunca diría eso, porque para Hegel la realidad es básicamente racionalidad, conciencia, y la conciencia luego marcaría, luego, fijaros, después. Es un tema de antes-después. ¿Qué marca qué? ¿Vale? Eh, la, la realidad material. O sea, voy a decir una estupidez como un mundo, pero quizás para que lo entendáis. Todas esas cosas que a veces salen en cosas de Paulo Coelho y... ¿Cómo se llama este de los chakras? Chopra. Y esta gente, y que en parte tiene que ver, pero no tiene que ver con una corriente que vamos a ver en psicología, con la psicología positiva, pero no tiene que ver, ya lo vais a ver, es la idea de que cuando te dicen eso de que tú piensas en positivo y entonces tu cuerpo se va a poner bien, o sea, la idea de que nuestra conciencia va a arreglar todos nuestros problemas materiales. No, Marx te diría, no, 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 a ver, no. La conciencia, la racionalidad, la psique no marca tu materialidad, es tu materialidad la que marca tu psique, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o tu racionalidad. No sé si lo entendéis, ¿no? Y además es un materialista, 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 ¿vale? Entonces, ¿queréis alguna cosa más de esto? La idea es que ustedes se queden con que él se enfrenta. A ver, Marita, a ver si entendí, di Lucía. Marx concibe a conciencia como resultado, sí, da realidade, tens que poner, da realidade material. Si pos da realidade, aí non estás dicindo nada, porque os dous manexan a realidade, non a hora de concibir que o que afecta a que. O que pasa que Hegel di que a realidade é espírito absoluto, e Marx di que non, que a realidade é material, concreta, etcétera. Imos a velo agora, que será co que terminemos hoxe, porque así queda pechado, quero dicir, non? Vale? Din o contrario, precisamente. O que pasa que non podes poñer o que pos ti aquí, non? Marx concibe a conciencia como resultado da realidade. De que realidade? Non, da realidade material e concreta. E Hegel dio o contrario, exactamente. Eso que tendes aquí, fixádevos, concibe a materia como pura negatividade, no sentido de que hai un momento nese desenvolvemento dialéctico que vos dicía, de que a idea, o pensamento racional, ao desenvolverse, vos acordáis que vos dicía tesis, antítesis, síntesis? Bueno, a pura racionalidade, idealidade, ao negarse, como se pode negar? Como materia. Non importa que o entendades, dá igual. Estou dicindo que algo que se entende como idealidade, como conciencia, ou seja, como espírito, se se vai negar, non? Porque a antítesis tense que negar como que, como algo que non é espiritual, e que eso que sería? Materia. Entón, Hegel entende a materia como algo negativo, como pura negatividade, non? E para Marx é, digamos, como a positividade do que xorde todo. Entón, pregunta? O sea, que foi peor. Mellor non explico. A ver, o signo de pregunta de qué? A ver, te queda claro que tienes que poner como da realidade material. Eso
tiene que ser así. Hegel lo contrario, ¿vale? Concibe realidad de material como resultado de la conciencia. Sí, aunque no lo entiendas, aunque no te guste, es así. Es dificilísimo de entender. Tendrías que leer mucho de Hegel, mucho. Vale. Entonces, si vamos a la siguiente, ¿vale? Que veis que con esto terminaríamos la clase. Vale. Porque después lo que tenemos realmente es ya un texto de Marx, que yo creo que sobre el tema de Hegel, y yo realmente creo que hoy ya sería demasiado, porque Hegel es como más campero peor, ¿vale? Era lo que os decía yo, que había como dos zonas un poco difíciles en Marx. Una es esta y otra es cuando hace, bueno, todo el tema de la teoría valor y todo lo demás, que no tiene nada que ver con esto, es otro tipo de dificultad técnica, ¿eh? Es diferente. Pues es ahí donde está un poco la dificultad. Entonces, a ver si nos aclaramos así. Les voy a desplegar todo. Mirad. Para ver si os quedaba más claro, que era lo que yo intentaba hacer ayer, por eso puse que no dejé el PowerPoint en mini, sino en medio, ¿vale? Para que lo entendieran un poquito mejor y no quedaran solo los titulares que se tienen, digamos así, que tragar, ¿no? Y sin más. Mirad lo que puse aquí. Frente a la concepción hegeliana, Marx va a decir, y lo que conserva de la filosofía hegeliana, porque hay ciertas cosas que a él le interesan, ¿no? Pero como, digamos, a pesar de que él conserva ciertas cosas, él tiene un devenir, ¿no? Filosófico, ¿vale? Que viene por eso que yo les decía, la izquierda hegeliana, ¿vale? Aquí, ¿no? Frente a lo que es la derecha hegeliana, él, digamos, tiene un acercamiento donde va cogiendo cosas de la filosofía hegeliana, aunque él se enfrenta, digamos, al marco general. Ya sabéis por qué. Porque Hegel es idealista y él es materialista. Si entendisteis eso, pues ya está. ¿Vale? Luego, yo os decía, digo para daros lo que vamos a ver aquí, que hubo un momento que yo os dije que, digamos, gente que sigue a Hegel, pues se bifurca, ¿no? En dos corrientes, la derecha hegeliana, la izquierda hegeliana, precisamente por eso que os dije la deriva política, ¿no? Que tiene la concepción de la realidad, ¿no? Que la vimos en Platón, la vimos en Aristóteles y ahora la vemos en Hegel. Y vimos cómo, en tanto que él entiende que la realidad es racional, es necesaria y entonces las desigualdades, todo lo que pasa es necesario y está bien. En tanto necesario, en tanto que racional, es correcto. Y es ante lo que Marx dice no, desde el punto de vista filosófico, no. ¿No? Esto no tiene por qué ser así y por eso propone una revolución, ¿no? Después de hacer sus estudios, obviamente. Entonces lo que tenéis aquí es esto, ¿veis? Contra la concepción hegeliana, que es lo que conserva, cómo lo conserva acercándose desde la izquierda hegeliana, no desde la derecha hegeliana, sino desde la izquierda hegeliana, y cómo a partir de unos estudios que hace él de un autor que está dentro de la tesis de la izquierda hegeliana, perdón, que es Feuerbach, ¿vale? Que son estas 11 tesis sobre Feuerbach. Él ya rompe totalmente precisamente con ese materialismo duro, de sector duro, ¿no? Con todo el marco general, aunque se quede con alguna cosa, con el marco general de la filosofía hegeliana. Frente a la concepción hegeliana, mirad, os lo resumo, ¿vale? Hegeliana, idealista y abstracta, ahora del ser humano, porque no podía ser de otra manera. Si él concibe la realidad en general de una forma racional, abstracta, idealista, ¿cómo va a concebir al ser humano? Pues de la misma manera. ¿Y cómo lo va a concebir? Ya os lo adelanté antes, no sé si os disteis cuenta, ¿no? Como algo de algo. A mí me hace acordar que no, que por eso te decía que estaba muy bien lo que decías, que no, pero ese algo, una res, una sustancia, algo, una cosa, ¿no?
somos un algo de naturaleza espiritual, es una abstracción, somos que una abstracción, ¿no? Para Marx, como vosotros sabéis, ¿vale? Ya lo traemos desde ahí, ¿vale? Es el ser como actividad material y concreta, ¿no? Por lo tanto, nosotros como seres materiales y concretos, en una situación histórica de trabajo, económica, ¿no? Social, concreta, lo que determina la conciencia y el pensar. O sea, no pensaban, para que lo entendéis, no pueden pensar de la misma manera los explotados de toda la historia. Como por ejemplo, ¿quiénes eran los explotados en el mundo griego? Los esclavos. Y la relación es distinta entre un esclavo y un amo, os lo digo porque más lo estudia, entre un esclavo y un amo que entre un vasallo y un señor, modo de producción feudal. El anterior que era modo de producción esclavista, que también se daba en Roma. No es igual, porque el modo de producción no es igual. De la misma manera que no va a ser igual, por lo tanto, no van a pensar de la misma manera un esclavo que un vasallo, que un proletario. Y no va a pensar de la misma manera el otro lado, no va a pensar de la misma manera en su relación con el explotado, del explotador, no va a pensar de la misma manera un amo, ¿vale? Un señor, señor vasallo, que un patrón o que un burgués, ¿vale? Entonces, no hay realmente para Marx una esencia humana. ¿Por qué? Porque realmente el ser, lo que, digamos, se desarrolla, se hace, en la actividad material y concreta. Por lo tanto, no hay algo determinado previamente, abstracto, algo de naturaleza espiritual, como diría Hegel, porque nosotros estamos condicionados históricamente por las relaciones dialécticas, acordaros, dialécticas, ¿no? La relación entre amo-esclavo, la relación entre patrón-obrero, donde hay que no es algo estable, permanente y que se da desde el principio, sino que vosotros lo estudiasteis, por eso yo me paré un poquito al principio, vosotros como sabéis por historia me dijisteis que fuera más rápido, precisamente esa toma de conciencia de su situación hace que el pensar sea diferente de los obreros de la fábrica, del proletariado, y que tomen acciones y que se revolucionen y que pidan cosas, salen perdiendo, lo vuelven a intentar, etcétera, etcétera. Y de hecho, nosotros, fijaros, sabéis que si tenemos jubilación, si tenemos seguridad social, si tenemos, es gracias realmente a todas esas luchas, ni más ni menos. No, no nos la dieron por que sí, porque dijeron, vamos digamos, la burguesía no dijo, bueno, vamos a ganar menos dinero y le vamos a dar más dinero por menos horas y además le vamos a pagar unas vacaciones pagadas y además, no, fueron por las luchas. Entonces, esto es lo que quiero decir con que estamos condicionados históricamente por las relaciones dialécticas, de colocarnos en un lugar, luego ir al otro, la antítesis, luego una síntesis, etcétera, ¿no? Y esto es importante que lo entendáis, igual que se consiguieron esas cosas se pierden, y de hecho se están perdiendo, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en la situación de los riders de Globo, que ahora, con lo que está pasando, con la situación de coronavirus, le bajaron a la mitad, creo, cada viaje, y además hicieron un ERTE en Globo en la parte administrativa, ¿vale? Entonces, relaciones dialécticas, perdón, relaciones dialécticas, fijaros, con el resto de los seres humanos, ahora vuelvo, y con la naturaleza, ¿no? Con la naturaleza quiere decir con lo material, con la materia, ¿no? Con el resto de los humanos, tanto que nosotros somos entes sociales, pero vais a ver cómo se incide con la naturaleza también de que somos seres sociales, y con la naturaleza en cuanto, fijaros, que en la naturaleza, o sea, las cosas materiales, quiere decir, porque al fin y al cabo, aunque nosotros estemos la gente que está en la Citroën, ¿con qué trabaja? Con cosas, ya lo hablamos, esto cuando empezamos con los griegos, con cosas naturales o trabajan con cosas sobrenaturales. Al final trabajan con materias primas que salen de la naturaleza. Más claro era todavía en esta revolución industrial,
¿no? En estos momentos. Por eso yo os dije situaros en donde está situado Marx, que es en las revoluciones industriales de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, la realidad social imperante, fijaros, para Marx frente a Hegel, no está estructurada racionalmente, sino que es una realidad al servicio de la burguesía, ¿vale? Al servicio de la justificación de todas las formas de explotación dominantes que son injustas, de explotación. No es racional la realidad. Por lo tanto, va a decir más, hay que rebelarse contra ella, por lo tanto, fijaros, vamos en las antípodas de lo que dice Hegel, en tanto que no es necesaria racional, no tiene por qué ser así la realidad. No es como dice Hegel, que este es un momento de desarrollo de la historia y hay que aceptarlo porque es lo que hay. No, no es verdad. Podría ser de otra manera y tenemos que estudiar y hacer que tome conciencia el proletariado, etcétera, etcétera, para que sea de otra manera. ¿Qué es lo que conserva de la filosofía hegeliana? Obviamente, lo que él necesita para el desarrollo de su filosofía, como por ejemplo la idea de que la realidad se desarrolla, ¿no?, dialécticamente porque es un conjunto de procesos no estáticos, ¿vale? Ahora, esos procesos en Marx no van a ser como en Hegel de carácter ideal, abstracto, etcétera, sino que van a ser materiales. Él va a entender el desarrollo de la realidad como historia, no como espíritu absoluto, sino como historia material, superando los antagonismos, ¿vale? Se va a llegar a un nivel más elevado, ¿sí? Un nivel más elevado, fijaros, y la idea es precisamente lo que os dije antes, que está marcado en otro lado, es para no salir, ¿vale? De que la historia tiende hacia algo y para Marx tiene que tender, ¿no? Tenemos que hacer que llegue. Bueno, ahí hay una especie de disputa, ¿no? En algunas interpretaciones de Marx, hacia el comunismo, ¿vale? Entonces, fijaros, él se orienta, ¿vale? Coge la orientación de lo que sería la izquierda hegeliana, ahora vuelvo, frente a lo que sería la derecha hegeliana, que son dos orientaciones de estudio, de desarrollo de filosofía a partir de Hegel, tomando distintos elementos, ¿no?, y desarrollando distintos elementos de la teoría de Hegel, ¿no?, de la filosofía de Hegel. La izquierda hegeliana lo que hace es criticar la filosofía de la religión a partir de Hegel y de lo que Hegel, de cómo Hegel trata ese tema. Lo dejamos así. Y presentar posiciones renovadoras desde, digamos, herramientas filosóficas que toma de Hegel en lo político y en lo social, ¿vale? Frente a la derecha hegeliana, que Hegel rechaza, ¿vale?, que hace una interpretación cristiana de la realidad, tomando herramientas de Hegel. Eso es lo que tenéis que tener la idea, ¿no? Como herramientas puede ser eso, la interpretación de la historia, el movimiento dialéctico de la historia, del desarrollo histórico en tesis, antítesis, ese tipo de cosas, ¿no? Igual que es una herramienta, para que lo entendáis ahora, que se tiene a partir de Aristóteles, lo de pasar de potencia a acto en el movimiento, que antes de Aristóteles no se tenía, o la potencialidad, ¿no? Bueno, entonces, frente a la derecha hegeliana, que siguiendo precisamente esa posición conservadora en política y cuestiones sociales y añadiéndole la interpretación cristiana, que tiene determinados elementos como el tema de la humildad, aceptar lo que Dios dice, ese plan de Dios para lo que hay y obedecer, lo que pasa que ese aspecto de desarrollo de la política no lo vimos, ¿no? Pero digamos, ese ir con determinadas formas de gobierno que tuvo la Iglesia. Mira que en Alemania no estamos hablando de la católica, obviamente, pero sí la religión, ¿vale? Aquí tuvimos un ejemplo claro, ¿no? El nacionalcatolicismo franquista, ¿no? Entonces, lo que hacía era precisamente la derecha hegeliana desde ahí seguir con Hegel el papel justificador de las desigualdades, diciendo que bueno, que eso era lo racional, es el plan, igual que podemos decir es el plan de Dios, ¿no?, etcétera, ¿no? Es el plan, ¿no?, de desarrollo del espíritu absoluto, etcétera, ¿vale? En concreto,
desde la izquierda hegeliana, aquí desde la izquierda hegeliana, él va a leer con muchísimo interés a un autor que se llama Feuerbach, lo tenéis ahí, que desde la defensa del materialismo para Marx, después de leerlo atentamente y estudiarlo, entiende que Feuerbach no hace digamos, una aplicación, ¿no?, del materialismo suficientemente fuerte, porque no lo aplica bien a la dialéctica, etc. Feuerbach hace un análisis muy bonito, hermoso, ¿no?, de lo que es la alienación religiosa. Ya lo miraremos en su momento, recortarlo ahora, lo podéis poner, Feuerbach, estudio de la alienación como alienación religiosa. Lo estudia exclusivamente la alienación como alienación religiosa. Y de ahí va a partir, de hecho, Marx, ¿no?, para su estudio de la alienación, que es una de las preguntas, ¿no?, que es de verdad muy bonito el estudio. Desde ese estudio de Feuerbach, que pertenece a la izquierda hegeliana, que es materialista, pero para Marx, digamos, no es lo suficientemente materialista, ¿vale? Él presenta unas tesis que ocupan 2 páginas nada más, que se llama eso, las 11 tesis sobre Feuerbach, y que la más famosa de todas, es un clásico, ¿vale?, de la filosofía, es la número 11. Entonces, con esa reflexión que él hace, el que esté en cursiva significa que es un libro. En este caso no es un libro, es una obrita, un opúsculo, ¿no?, que son 11 tesis, quiero decir, mirar que son como 11 frases, poco más, ¿no? Alguno ocupa un poco más, pero nada más. Podéis buscarlas en internet y lo encontráis. A partir de las 11 tesis sobre Feuerbach, o sea, de eso que escribe sobre Feuerbach, diciendo precisamente que en cierta forma está de acuerdo, pero que Feuerbach se quedó corto, ¿no?, en su materialismo frente a Hegel, va a romper totalmente con el idealismo hegeliano, a pesar de que, acordaros, se queda con ciertas herramientas, sustituyendo el idealismo ya por un materialismo que va a ser traducido en una filosofía de la acción, ¿vale? Nos quedamos aquí por este tema, acordaros de la anterior diapositiva, el tema del agente, ¿os acordáis, no?, de la toma de conciencia y todo lo demás, y cómo yo salté después a la cosa concreta de los obreros en las fábricas, etcétera, cómo esa toma de conciencia lo podía llevar a la acción, etcétera. Y en la tesis número 11, que es la más famosa y es preciosa, es muy bonita, que es la última, porque son 11 tesis sobre Feuerbach, Marx lo que dice es que los filósofos hasta ahora lo único que han hecho fue interpretar de diferentes maneras el mundo. Fijaros lo que dice. Los filósofos hasta ahora lo único que hicieron fue interpretar de diferentes maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Pongámonos a ello. No lo dice él, os lo digo yo. ¿Vale? Y con esto, bueno, pues terminamos la clase, aparte de lo que me pregunten. Pero fijaros la marca, ¿no? Es claro. Hasta ahora los filósofos lo que hicieron fue interpretar el mundo de diferentes maneras. Aristóteles así, bueno, Hegel así, Kant así. No, pero de lo que se trata no es de interpretarlo. Lo que hay que hacer es transformarlo, fijaros. Bueno, la bomba contra Hegel es tremenda, ¿no? Tremenda.